Pues gracias a Dios, si Dios permite, hoy vamos a cerrar esta porción gloriosa de Primera de Pedro, versículos 3 al 5. Esta porción algunos la llaman un himno de alabanza, pero ciertamente es una doxología porque nos lleva a bendecir, como hemos aprendido, a glorificar, a dar toda la honra, toda la gloria a nuestro Padre Celestial, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas en el pasado, por lo que está haciendo en nuestras vidas en el presente, y por lo que Él hará en el futuro. Todo tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra herencia. Como aprendimos, fuimos salvados. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida. Estoy siendo salvado porque, como veremos hoy, Dios nos preserva con su poder. Y seremos totalmente salvados cuando Él venga por segunda vez. Y por eso bendecimos a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a dar lectura a 1 de Pedro 1 del 3 al 5, dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos, mis hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, congregados en tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has permitido, nos has dado de tu gracia para leer tu palabra, Señor, para poder orar tu palabra, para cantar tu palabra a ti, Señor. Y gracias porque ahora permites que podamos exponer tu palabra, Señor. Rogamos de tu gracia, Padre, para que pueda exponerla de una manera clara, Señor. También ruego de tu gracia para que mis hermanos estén atentos, Señor, a este maná celestial, que es lo único que nos alimenta y nos da vida, Señor. Gracias, Padre, porque como aprenderemos, Señor, somos guardados en este presente siglo malo por tu poder, Señor. Y nos guardas para que alcancemos esa salvación que ya tienes preparada para nosotros, Señor, y que será plenamente manifestada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, Padre. Usa esta enseñanza para despegar nuestros ojos del mundo, Señor, y ponernos en nuestra gloria eterna, en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te lo ruego, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Ministranos con tu palabra, Señor. Santifícanos, llévanos a amarte y a obedecerte, Padre. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos, hemos aprendido que nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive, ¿sí? Y lo que esperamos es una herencia, como aprendimos el domingo pasado. Una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una herencia que no se descompone, ¿sí? Una herencia que es eterna. Una herencia que no está manchada por el pecado. Una herencia que no se marchita, que nunca va a perder su belleza, ¿sí? Esa herencia son cuerpos glorificados, una tierra glorificada y sobre todo vamos a heredar, nuestra porción es nuestro Rey glorificado, como aprendimos. A nuestra herencia Pedro le llama nuestra salvación en el versículo 5. Cuando dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esa es nuestra herencia, nuestra salvación. La salvación, mis hermanos, normalmente la entendemos como algo pasado, normalmente, y eso es correcto. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia fuimos salvados en el pasado, es correcto. Y también, como estamos viendo en nuestro versículo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, es algo que es presente. O sea, Dios nos sigue salvando, porque seguimos en nuestros pecados. Pero algo que a veces no conocemos o quizás pasemos por alto es que en la mayoría de los casos, mis hermanos, la salvación se refiere a la gloria futura. En la mayoría de los casos, a la gloria futura, ¿sí? Entonces, por eso Pedro concibe aquí la salvación en términos futuros, por eso la llama una herencia. ¿Cuándo se recibe una herencia? En el futuro. ¿Cuándo vamos a recibir la herencia? En el futuro. Entonces Pedro la concibe, vamos a ir viendo más en términos futuros. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el apóstol Pedro? Mientras vivimos en este presente siglo malo, ¿qué quiere? Que pongamos nuestros ojos en la eternidad, en la gloria que nos espera.
en el futuro. Y podemos hacerlo porque fuimos salvados y estamos siendo salvados. Y también Pedro la concibe como futura, porque la llama una herencia y porque nos dice aquí, en el versículo 5, para alcanzar la salvación, que ya está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en el tiempo final. ¿Sí lo ven? O sea, la ve como algo futuro, para alcanzar la salvación. Entonces, ¿soy salvo o estoy siendo salvado? Las dos cosas. ¿Estoy siendo salvado o seré salvo? Las dos cosas. ¿Sí? Es eso. Amén. Fui salvo, estoy siendo salvado y seré completamente salvado. Amén. Pero la mayoría de los autores la ven como algo futuro. Y Pedro así lo hace. Por ejemplo, Pablo también la ve así cuando dice ahí en primera a los Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Algunos entienden que esta ira se refiere a un periodo de tribulación, pero no. ¿A cuál ira se refiere? Al juicio final. Al juicio final. En el día final. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Para alcanzar salvación. Amén. Entonces, por eso decimos, bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo. Amén. Porque por su vida perfecta, por su muerte de cruz y porque resucitó al tercer día, es que nuestra herencia está segura. ¿Sí? Está en esa fortaleza. Dice, está reservada en los cielos para vosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Reservada en los cielos para vosotros. Y este vosotros tiene un carácter muy personal. Y así me gustaría que lo viéramos todos. Un carácter muy personal. Es para aquellos a quienes Jesús llama por nombre. Como dice Juan 10:3, dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Por nombre. Las llama por nombre porque son suyas. Porque el Padre se las dio. O sea, Dios te ha conocido por nombre desde la eternidad. Y Él vino a dar su vida por ti específicamente y por todos los que va a salvar. Él vino a dar su vida por los que el Padre le dio. Y Él desde la cruz te llamó por tu nombre. ¿Cuándo? Cuando el Evangelio fue predicado y el Espíritu Santo te trajo a nueva vida. Te llamó por tu nombre, ese llamamiento que conocemos como el llamamiento eficaz. Cuando el Evangelio es predicado, el llamamiento es para todos. Es un llamamiento general, para todos. Pero Dios hace su obra de manera particular. Sí, en mi caso, en ese momento, me llamó por mi nombre. Porque me conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Las llama por nombre Jesús porque las conoce. ¿Y qué es conocerlas? Porque las ama. ¿Desde cuándo las ama? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso dio su vida por sus ovejas. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie. Como lo dice el mismo Jesús en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra salvación está completamente segura en las manos de nuestro Redentor. Y más aún, ¿qué dice el versículo 29? Mi Padre que me las dio, ¿cuándo se las dio? En la eternidad. Es mayor que todos. ¿Quién es mayor que el Padre? Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces ve, estamos como doblemente agarrados. ¿Sí? Doblemente ahí tomados. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios Hijo? Él dice, nadie. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios Padre? Nadie. Es imposible que un cristiano al cual Dios le ha dado una fe verdadera se pierda. Imposible. No hay manera. Tendríamos que pensar que Dios miente y Dios no miente. Entonces, esta gran seguridad de nuestra salvación es la misma que nos da el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5, que este es nuestro versículo de estudio del día de hoy, cuando dice, sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuándo somos guardados por el poder de Dios? Hoy, en nuestro presente. Estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Cuándo? Será manifestada en el tiempo postrero, en el día final. Entonces hemos titulado a esta enseñanza, bendito sea Dios por su protección. Amén. Aquí cuando le pongo el título, quisiera que fuera un título enorme. Bendito sea Dios por su gran misericordia. Bendito sea Dios porque nos hizo nacer de nuevo. Bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo, porque por medio del Hijo conocemos al Padre. Por medio del Hijo llegamos a salvación. ¿Sí? Bendito sea Dios por nuestra herencia, porque es incorruptible, inmarcesible. Bendito sea Dios porque por su protección, por su gran poder que nos protege. Bendito sea Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y esta enseñanza la hemos dividido en 3 puntos. Número 1, ¿cómo somos protegidos en este presente, en nuestro presente? ¿Cómo somos protegidos? Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué somos protegidos? Para alcanzar la salvación que está preparada. Y número 3, ¿cuándo recibiremos esa salvación? En el tiempo final, en el último día. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer punto, que dice, ¿cómo somos protegidos? Por el poder de Dios mediante la fe. Muy bien. Entonces, estamos viviendo, mis hermanos, en este presente siglo que la Biblia lo describe como malo. Está lleno de peligros para el creyente. Es decir, y no me refiero a peligros físicos, sino lleno de ¿qué? De tentaciones. Lleno de cosas que despegan mis ojos de Cristo y me los quieren poner en el mundo, ¿no? Pero a pesar de una apostasía que va en aumento, porque dice la palabra de Dios, o sea, la apostasía, el rechazo de Dios irá en aumento hasta que Él venga. Es algo que Él ha dicho. A pesar de eso, a pesar de que las persecuciones se incrementarán, porque también eso lo vemos en la palabra de Dios. O sea, hoy hay persecuciones en varias partes del mundo, aquí no, pero esas persecuciones se irán incrementando. Eso está en la palabra de Dios. O sea, a pesar de todo eso, nada puede impedir que un creyente alcance la salvación. Nada puede impedir que lleguemos a esa salvación. Es lo que el apóstol Pedro nos quiere dejar aquí muy, muy claro. Es imposible que nos quedemos en el camino. No es posible. Es otra forma de decirlo, es imposible que perdamos la fe. Esta fe preciosa que Dios nos dio, no la podemos perder. Es imposible que apostatemos. ¿Qué es apostatar? Es decir, ya no creo en Dios. Y ojo, ¿verdad? Aquellos que apostatan es porque un tiempo vivieron en una comunidad evangélica, pero nunca fueron creyentes. Pero cuando se separan y cuando de nuevo abiertamente ellos dicen que no creen en Dios, entonces apostatan. Bueno, es imposible que nosotros apostatemos. ¿Por qué? Porque los que hemos creído somos guardados, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, mis hermanos, vean, o sea, los creyentes no solo tenemos la garantía de que Dios protege nuestra herencia, que aprendimos, ¿verdad? Que está en una fortaleza, está allá en los cielos. También tenemos esa seguridad que nosotros mismos estamos siendo protegidos en nuestro camino a la gloria. Entonces no hay forma de que no disfrutemos que nuestra herencia, ¿sí? O sea, la protección de Dios es completa. En el griego, este verbo proteger es proureo, el verbo proteger que se usa aquí. Y esto se usa en referencia a la protección de una ciudad de sus enemigos. Es decir, este es un término militar. Significa observar, vigilar, velar, proteger. Pero también significa tener preso o tener a alguien encerrado como un prisionero. Es decir, puede significar proteger a alguien del peligro o impedir que alguien se escape. ¿Sí? Ambas cosas. Por ejemplo, cuando Pablo trataba de escaparse de Damasco, se dice lo siguiente ahí en 2 Corintios 11:32. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba, aquí está la palabra, proureo, guardaba, ¿qué? Protegía la ciudad de los damasenos para que
para prenderme. O sea, estaba protegida, resguardada para que Pablo que no se escapara. Entonces, como dije, esta palabra significa proteger a alguien del peligro o impedir que alguien que se escape. Ambas cosas. Entonces, la idea que nos quiere transmitir aquí el apóstol Pedro es que los creyentes estamos dentro de esta fortaleza. Estamos dentro de un campo militar, dentro de una fortaleza militar, a salvo de nuestros enemigos. Muchos enemigos están afuera queriendo asaltar, queriendo brincar, queriendo invadir. Y si un enemigo pudiera entrar, haría daño ¿a quién? A los que están dentro. Pero eso es imposible. ¿Sí? No puede, estamos protegidos pues, por el poder de Dios. ¿Sí? Él es quien nos protege. Entonces es imposible que el enemigo nos haga daño. Es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, si un creyente se pudiera salir de esa fortaleza, ¿qué pasaría con este creyente? Quedaría a merced de ¿qué? De los enemigos. Pero también eso es imposible. Es decir, el enemigo no puede entrar y el creyente no puede salir. ¿De qué nos habla todo esto? De la seguridad de nuestra salvación. Así o más segura nuestra salvación. Por eso por la palabra de Dios decimos, salvos siempre salvos. Salvos siempre salvos. Algunos nos critican, dicen, como ellos dicen, salvos siempre salvos, entonces pues se tienen al pecado. Total, la salvación ya no la pierden. Lo que no saben es que si así pensáramos, es que no seríamos salvos. ¿Qué pues diremos, verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios nos salvó y nos ha hecho sus hijos para ser santos. Sed santos porque Dios es santo. Estamos unidos a un Dios que es santo. ¿Qué se espera? Que seamos santos, que crezcamos en santidad progresiva, poco a poco. ¿Tendremos caídas? Sí, pero nos levantaremos por el poder de Dios, como estamos y aprenderemos hoy. Entonces, salvos, siempre salvos. Amén. Amén. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Sí? Dios es todopoderoso, es lo que nos dice aquí. ¿Sí? Estamos siendo guardados por el poder de Dios. Y aquí el atributo del poder de Dios se da en el contexto de la salvación. De la salvación. Entonces, la salvación de los israelitas en el Antiguo Testamento, de su esclavitud física, que estaban siendo esclavizados por los egipcios, es el acto más grande de salvación que encontramos en el Antiguo Testamento. No hay otro acto más de salvación, es el acto más grande de salvación. Eso apuntaba al acto más grande de salvación en el Nuevo Testamento, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene el poder para partir el mar en dos? Solo Dios. ¿Y quién tiene el poder para dar su vida y para tomarla de nuevo? Solo Dios. Ese es el poder que nos guarda. Ese es el poder que nos guarda. Dice Deuteronomio 9:29. Ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dios hizo muchos milagros cuando rescató al pueblo de Egipto, pero al final, ¿qué hizo? El mar lo parte en dos. Y dice que eran como dos muros de agua. Y los israelitas pasan. Fueron salvados por el poder de Dios. ¿Y eso a qué apuntaba? ¿Sí? A que nuestro Señor Jesucristo iba a ser partido en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos a quienes, a nosotros. Dice Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Y qué dice? Tengo poder. ¿Vemos? Poder. ¿En el contexto de qué? De la salvación. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es el gran poder que nos guarda. Es el gran poder que nos protege. Ahora, tenemos que entender que este gran poder, en última instancia, no protege nuestra vida física en este mundo. ¿Sí? O sea, ciertamente Dios nos ha librado de muchos peligros. De muchos peligros. Sobre todo en nuestra vida vieja. Yo no sé de cuántos peligros a mí me libró. De muchos peligros. Pero con todo, ha habido y habrá muchos mártires. Muchos que
que darán su vida por su fe, porque ese es el decreto de Dios y es para su gloria, ¿sí? Entonces, y por esta misma epístola, sabemos que Dios no libra al creyente de la persecución. Al contrario, la usa ¿para qué? Para purificar nuestra fe, como aprenderemos en otros domingos. Tampoco nos libra del sufrimiento. No nos libra del sufrimiento, al contrario nos dice, si estás sufriendo por Cristo, llénate de gozo, porque vas en el camino correcto ¿a dónde? A la gloria. Entonces vemos que este poder no protege nuestra vida física, ¿sí? Así podríamos mencionar varias cosas. O sea, tampoco nos protege de nuestras enfermedades. Podríamos decir lo mismo. Claro que hemos visto su gracia en nuestras dolencias físicas. Hemos visto su gracia en su provisión para doctores, para medicamentos. Pero no es de lo que nos protege en última instancia. Tampoco nos protege de perder un empleo. Tampoco nos protege del dolor de perder un ser querido, ¿sí? O sea, ¿de qué nos protege aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que el poder de Dios protege? Nuestra salvación. Nuestra salvación. O sea, por su poder vamos a recibir nuestra herencia completa. Es lo que protege. ¿Sí, mis hermanos? ¿Y cómo la protege? Dice nuestro versículo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. O sea, aquí el texto no nos dice que los creyentes simplemente estamos protegidos por Dios para alcanzar la salvación. No, aquí Pedro añade que estamos siendo protegidos mediante la fe. Es la palabra pistos. O sea, mediante esa fe salvífica que Dios nos dio. Mediante la fe. Entonces, el obtener nuestra herencia no pasa por alto al ser humano. Como si fuéramos como robots simplemente caminando y sabiendo que la recibiremos, ¿no? O sea, los creyentes deben ejercer su fe, ¿para qué? Para recibir esa salvación final. ¿Sí estamos ahí? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El creyente debe ejercer su fe. O sea, aquí la fe es esa fidelidad continua, esa fe en Dios a lo largo de nuestra vida, esa fe en Dios que va creciendo, que va madurando, ¿sí? Eso se refiere. Entonces, es decir, aquí Pedro, como todos los autores del Nuevo Testamento, o sea, no conciben la fe como un acto aislado allá en nuestro pasado, ¿sí? Como esa fe que nos dio ese primer aliento de vida, sino la concibe como algo una fe que persevera a lo largo de nuestra vida, una fe que va creciendo, una fe que va madurando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día final, hasta el día de nuestra redención. Entonces aquí hago una pregunta, ¿verdad? Si recibir la herencia depende de la fe humana, ¿será posible que algunos se queden cortos en su fe y sean juzgados en lugar de ser salvos? ¿Sí me explico la pregunta? O sea, si recibir la herencia depende de la fe humana, ¿será posible que algunos se queden ahí cortos y en lugar de recibir la salvación reciban juicio? Bueno, por lo que hemos ya leído hasta ahorita sabemos que no, eso es imposible. Es imposible. Pero por lo pronto dejemos aquí esa pregunta y sigamos avanzando. Entonces, para explicar el cómo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, aquí voy a mencionar y dar el crédito a una porción que gracias a Dios obtuve de un comentario de Primera de Pedro de un autor que se llama Thomas R. No digo el apellido porque no lo sé pronunciar. Se darán cuenta, no hablo lenguas, mis hermanos. Esta es una serie que se llama The New American Commentary. Es muy buena, es muy buena. Y gracias a Dios por esos varones de Dios que se dedican al estudio de la palabra. Pasan horas en la palabra. Dios los ilumina y nos dejan enseñanza a nosotros. Y así vamos transmitiendo el cuerpo de la fe. Entonces, ¿qué queremos ahorita explicar? ¿Qué vamos a explicar? ¿Cómo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? ¿Sí? Es lo que vamos a explicar. ¿Cómo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? Entonces, lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es que no hay una salvación final separada de una fe que persevera. O sea, no van separadas.
Hay que entender. Es decir, la fe es una condición para que yo obtenga mi herencia. Es decir, el poder de Dios está en la misma caja de la fe. ¿Sí? Están en el mismo compartimiento. No los podemos separar. No podemos decir que alguien va a llegar a obtener su herencia sin fe. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, la fe va a perseverar hasta el día final en cuando obtenga su herencia. La fe está perseverando por el poder de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que el poder de Dios y la fe no van separados. ¿Estamos entendiendo eso? Es una condición. Ambas cosas no están separadas. Entonces ya vimos que el poder de Dios no protege a los creyentes de las pruebas ni de los sufrimientos. De eso no nos protege. Y si en nuestro presente, vean ustedes, si en este presente mi fe debe perseverar hasta el fin para obtener la salvación, entonces, ¿qué es lo que Dios protege? Mi fe. Gracias a Dios. ¿Sí lo ve? O sea, si mi fe debe perseverar hasta el fin para heredar toda la salvación, ¿qué es lo que Dios protege? Mi fe. Hermanos, gracias a Dios por eso. Yo les digo, tardé como 30 o más horas en llegar a esa conclusión. Gracias a Dios por eso. Entonces, Dios nos protege de todo aquello que nos haría apostatar. Es de lo que Dios nos está protegiendo. Sí lo estamos. Entonces, cuando lo empezamos a ver así, entonces ya estamos retirando los ojos de nosotros. Yo debo de perseverar. Y sí persevero. Pero ¿dónde lo estoy poniendo? En el poder de Dios. Y decirle, Señor, por tu poder, con ese poder que abriste el mar, con ese poder que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, persevera mi fe. ¿Ves? Por eso oraciones, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor lo hace con su poder. Entonces, lo que Dios protege es mi fe. Me protege de que yo no apostate. Así somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo que el poder de Dios protege es nuestra fe. ¿Vamos bien, mis hermanos? Aplíquelo en su vida. ¿Ok? Aplíquelo en su vida. Cuando esté en tentación, que el Señor le traiga verdades y dígale, por tu poder, hazme creer en eso para no caer en el pecado. Porque ¿qué nos impide o qué nos impediría mantener nuestra fidelidad a Cristo hasta el fin? ¿Qué nos apartaría de Dios? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado. Ahora, ¿por qué hay pecado? ¿O cuál es la raíz del pecado? Me vas a decir, es mi carne, y es cierto, está la carne. Pero ¿cuál es la raíz del pecado? Es la incredulidad. La incredulidad es la raíz del pecado. Y de eso nos protege Dios con su poder. ¿Sí? De eso nos protege Dios. ¿Por qué pecó Adán, mis hermanos? ¿Por qué pecó Adán? Porque dejó de creer en Dios. Dios había dicho que si comía del fruto del árbol prohibido, moriría. Pero ¿qué dice la serpiente? Ciertamente no morirás. ¿Qué hizo Adán? Dejó de creer a Dios. Y eso lo llevó a ¿qué? A pecar. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto? Algo quizás actual. Si un trabajo actual, o si te ofrecen un muy buen trabajo, pero te va a impedir asistir los domingos a la iglesia y lo aceptas, ¿cuál es la raíz de eso? Tu incredulidad. Estás dejando de confiar en Dios y estás confiando en ¿qué? En el trabajo. Porque hay un mandato específico que está en Hebreos 10, 24, que nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos a perseverar, a congregarnos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día final. Entonces, si alguien tiene hoy, un cristiano hablo, ¿verdad? Hoy, un trabajo que le impide asistir a la iglesia los domingos, ¿será que lo tiene que dejar? ¿Será que tiene que empezar a buscar otro trabajo? La respuesta es sí. Es sí. Ahora, si lo hace, ¿será que Dios le ayuda a encontrar un nuevo trabajo? La respuesta es sí. Dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es una promesa de Dios. Es que en verdad, mis hermanos, no hay nada más importante. El día más importante de la semana es el domingo, porque es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que nos alimentamos con el pan del cielo. Es el día que aprendemos estas verdades. Si tú dejas de venir en los domingos, ¿cómo va a crecer tu fe? Te vas a salir de la fortaleza y vas a estar a merced de los enemigos. Es un ejemplo de cómo el pecado surge de la incredulidad, de no creerle a Dios. Y así todos los pecados tienen su raíz ¿en qué? En dudar de Dios. Todos los pecados. Entonces, ¿de qué Dios nos protege con su poder? De la incredulidad. Dios con su poder protege mi fe. ¿Sí lo ven? Gracias a Dios por eso. Entonces, mira, para que nos quede bien claro, si el poder de Dios no tuviera nada que ver con mi fe, ¿sí? Si el poder de Dios no tuviera nada que ver con mi fe, entonces, ¿de qué manera el poder de Dios lograría que yo llegara hasta el fin? ¿Sí me explico en la pregunta? Si el poder de Dios no tuviera que ver con mi fe, entonces, ¿cómo lograría Dios que yo llegara hasta el fin? Es decir, el poder de Dios tiene que ver con mi fe. ¿Cómo me protegería Dios hasta el final si su protección no haría que mi fe persevere hasta el final? ¿Sí me entienden las preguntas? Es decir, si Dios protegiera mi vida, mi salud, mi trabajo, pero no protegiera mi fe, entonces ¿cómo su poder me ayudaría a llegar hasta el final? ¿Para qué hago estas preguntas? Para que nos quede claro que lo que el poder de Dios protege es nuestra fe. ¿Sí? Digo lo mismo, ¿de qué nos libra? De la incredulidad. Por su poder nunca vamos a apostatar, porque es justamente lo que Él está protegiendo. Entonces, mira, pero si yo tengo claro que el poder de Dios es lo que preserva mi fe, entonces me aferro al poder de Dios. Es bien diferente. Y no a mi esfuerzo. En medio de las pruebas que Dios manda a mi vida, le voy a decir, dame de tu poder para perseverar en fe en medio de la prueba. Me voy a aferrar a Dios. Este entendimiento nos lleva a poner nuestros ojos en el poder de Dios, sabiendo que es el poder de Dios lo que persevera mi fe. Perdón que sea tan repetitivo, pero verdaderamente llegar a esto, hermanos, gracias a Dios. Y quiero que lo entendamos bien todos juntos. Entonces, lo que estamos viendo aquí en 1 de Pedro 1:5 es una promesa gloriosa. Es una promesa lo que tenemos aquí. El poder de Dios nos protege porque su poder sostiene nuestra fe. Es una promesa para todo creyente. Es imposible que apostatemos por esa promesa de Dios. El poder de Dios nos protege porque su poder sostiene nuestra fe. Y Pedro lo aprendió de su Señor Jesucristo. Estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles porque ellos fueron edificados por la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad Pedro la aprendió de su Señor Jesucristo. Lucas 22, 31 y 32.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿A quién le ha rogado? Jesús le rogó al Padre. ¿Y por qué le rogó? Que tu fe no falte. O sea, el hijo le rogó al Padre y le dijo: dale de tu poder. O sea, que tu poder sostenga la fe de Pedro. ¿Sí lo ve? Es lo mismo que tenemos que rogarle al Padre. Y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que le ruegue al Padre que nos sostenga con su poder. ¿Y qué le dice? Y tú, una vez vuelto, eras seguro que iba a volver. Seguro que iba a volver. Pues algunos dicen que este acto algunos lo llaman como una apostasía temporal, algunos lo llaman, pero este acto de negar al Señor Jesucristo es de los pecados más grandes que podemos encontrar ahí. Lo negó no una, dos, tres veces. Y al final dice con maldiciones, lo niega. Pero Jesús, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Sabía que su apóstol lo iba a negar, pero él había rogado al Padre para que su fe no faltara. Y le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí está el apóstol Pedro confirmando la fe de sus hermanos con esta enseñanza. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, el propósito del apóstol Pedro es animar a los creyentes, es animarnos con la verdad de que Dios va a preservar nuestra fe a través de todos los sufrimientos en esta vida. Entonces, la fe es un don de Dios. ¿Quién podría negar que la fe es un regalo de Dios? Es un don de Dios. Dios fortalece para que los creyentes persistan en fe hasta el día que obtengan ¿qué? La herencia completa. Amén. Ok, aquí cierro el comentario de Thomas R. Entonces, regresando a la pregunta, si recibir la herencia depende de la fe humana, ¿es posible que algunos se queden cortos y sean juzgados en lugar de ser salvos? Bueno, la respuesta es que si esa fe le fue dada por Dios, es imposible que alguno se quede en el camino, porque el poder de Dios va a preservar su fe. Pero si notamos, si la fe le fue dada por Dios. ¿Y cómo sabemos si la fe nos fue dada por Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos? Por nuestro amor a Dios, por nuestra obediencia a Dios, por nuestra santidad. Entonces, ¿creemos en la elección de Dios? Amén. ¿Creemos en la santificación del creyente? Amén. Para eso fuimos elegidos, para ser santos. Para eso fuimos adoptados, hechos hijos suyos, para ser santos. Entonces, ¿cómo sabes si tu fe te la dio Dios? Si volteas al pasado y a tu presente y ves claramente el testimonio del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Muchas veces cuando alguien pasa al frente y dice: danos tu testimonio. Bueno, yo digo: no, danos el testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Es bien distinto. Si tú tienes un testimonio y dices: no, o sea, claramente este cambio en mi vida, y me refiero a dejar un pecado, claramente es por la obra de Dios, no tengo duda. Si Dios no actúa, yo seguiría en ese pecado. Ese testimonio tiene que estar en tu vida. Y si está, gracias a Dios. Porque esa fe te la dio Dios. Y esa fe Dios la va a proteger ¿hasta cuándo? Hasta el final. Amén. Entonces somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ya entendimos esto. Su poder sostiene nuestra fe. Pero esta fe tiene un cuerpo. Pasemos ahora. Es lo que llamamos el cuerpo doctrinal de la fe. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a este punto. Y este primer punto, mis hermanos, es el más largo de la exposición. ¿Sí? O sea, no se alarmen, dice.
ya estamos, el tiempo avanza y no brinca el punto 2 y falta el 3. No, este es el punto más largo. Este es el punto más largo. Jesús dijo de sus ovejas que nadie las arrebatará de su mano, ¿cierto? Eso forma parte de nuestra doctrina. ¿Sí lo ve? O sea, estamos seguros en las manos de Jesús y del Padre, como vimos. Es imposible que nos perdamos. Eso es parte de nuestro cuerpo de fe. Y Dios con su poder afirma esa verdad en nosotros. Espero aquí explicarme y que me sigan. O sea, una verdad que no sale de la Biblia, Dios no la afirma con su poder. Puede parecer lógico, pero es muy importante entender esto. O sea, si una persona piensa que la salvación se pierde, esa verdad no es bíblica. Es una idea del hombre. Y esa idea Dios no la va a proteger. Al contrario, si Dios tiene misericordia, lo va a sacar de ese error. Sí, me estoy explicando. Entonces, una idea que no sale de la Biblia, como esta, que la salvación se pierde, échale ganas, no la vas a perder, etcétera, etcétera, no es bíblica. Esa idea Dios no la va a proteger. Y esa idea, ¿saben qué va a provocar? Más incredulidad y más pecado. No se va a aferrar a confiar en Dios, en el poder de Dios. ¿En qué va a confiar? Si te digo, oye, cuida tu salvación porque la vas a perder, ¿en quién va a confiar? En Él. Eso le va a traer más incredulidad y más pecado. Y si alguien piensa que por Él ya llegó a un nivel de santidad, algunos piensan, ya estoy en un nivel de santidad por mí, que ya no peco o ya no, pues yo no sé la soberbia que habrá en ese hombre, ¿verdad? Siempre tenemos que depender de la gracia de Dios en todo nuestro camino. O si alguien la está perdiendo, entre comillas, ¿verdad?, a cada rato, pues qué miserable es él, ¿verdad? Entonces, la verdad de que nadie nos va a arrebatar de la mano del Hijo ni del Padre forma parte de nuestro cuerpo doctrinal de fe. Y es una verdad que Dios va a sostener con su poder. Sí. Amén. Por eso, qué importante, mis hermanos, tener un cuerpo doctrinal sano. Por eso es que le dijo Pablo al joven Timoteo: preséntate a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué tenía que hacer el joven Timoteo? Predicar con precisión la palabra de verdad. Que el Señor nos ayude. Por eso, en verdad, hay que pasar tiempo en rodillas pidiéndole al Señor: ayúdanos, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a ver tu verdad, a comunicar solo la verdad que tú dejaste, solo esa verdad de la que tú preservas con tu poder, solo esa verdad es la que nos santifica, solo esa es la verdad que trae nueva vida, ninguna otra verdad. A los que Dios por su misericordia nos pone aquí al frente, tenemos que tener eso muy presente. También Pedro nos va a decir más adelante, en 1 Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué dice? Actuar, estéis firmes en la fe. Nos va a hablar mucho de la fe aquí el apóstol Pedro. ¿Qué hemos aprendido? Que Satanás mintiendo mata. Así él trajo la muerte espiritual a nuestros primeros padres y a toda la humanidad. O sea, les mintió, les dijo que si comían de ese fruto prohibido serían como Dios. Entonces, si Satanás mintiendo mata, ¿cuál es mi defensa contra Satanás? La verdad. ¿No? La verdad. Nuestra doctrina. Entonces pidámosle a Dios que con su poder guarde nuestra fe y afirme sus verdades ¿en qué? En nuestras vidas. Entonces todo esto, mi hermano, a lo que no te debe de llevar todo esto es a que confíes en tu intelecto. No te debe llevar a eso. Sí. ¿A qué te debe de llevar? A suplicarle a Dios por su misericordia, ¿verdad?, que con su poder sostenga que nuestra fe. Amén. O sea, esto nos tiene que llevar a reconocer que si algo hemos aprendido es por su gracia.
por su poder. No es porque seamos más inteligentes que otros. Y gracias a Dios por eso. Solo por su gracia nos enseña sus verdades. Entonces, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios nos protege porque su poder sostiene nuestra fe. Y así es como nos persevera hasta el fin para alcanzar la salvación que está preparada. Y así pasamos al punto 2. ¿Para qué somos protegidos, mis hermanos? Para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces, ese es el objetivo de la protección de Dios en nuestras vidas. Que alcancemos esa salvación que será revelada en el último tiempo. Y nos dice que ya está preparada. O sea, no dice que está siendo preparada o que será preparada. ¿Qué dice? Ya está preparada. Ya fue preparada de antemano. Del mismo modo que en Mateo 22:8, todo estaba ya preparado antes de llamar a los invitados al banquete. Ahí lo tiene. Mateo 22:8 al 10. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero ve lo que dice, el 11. Entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, las bodas ya están preparadas. El banquete ya está preparado. La pregunta es si tú ya tienes tu vestido de boda. Es la pregunta. Si la boda ya está preparada, hoy puedes tener tu vestido de boda. ¿Sí? La boda fue preparada, nuestra salvación fue preparada por la obra de Cristo en la cruz. Con su muerte y su resurrección, Él preparó nuestra boda. ¿Y cuál es tu vestido de boda? Es creer que Cristo pagó por tus pecados cuando murió en esa cruz. Es creer que con su resurrección te dará vida en el día postrero. Si hoy crees eso, entonces puedes estar seguro que tú ya tienes tu vestido de boda. Ya eres uno de los invitados. Solo estás esperando que eso se manifieste. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tendrás tu vestido de boda. Gracias a Dios por eso. Porque mira lo que dice el versículo siguiente, Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esto nos recuerda la gran misericordia que Dios tuvo para nuestras vidas cuando nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Gracias a Dios que por su misericordia nos dio la gracia para creer en Él. Nos dio la fe. Y solo por eso es que ya tenemos nuestro vestido de boda. O sea, esos preparativos para la revelación final ya finalizaron. El telón ya está a punto de levantarse. Solo falta que se dé la señal. Y así pasamos al tercer punto. ¿Cuándo recibiremos nuestra salvación? En el tiempo final. En el tiempo final. Dice 1 Pedro 1:5. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el día final. Muchos entienden que los últimos días, esta expresión va a ocurrir en el futuro más adelante. Pero lo que nos enseñan las Escrituras es que ya estamos en los últimos días. O sea, ya estamos en ese último periodo de tiempo. Mira lo que dijo el apóstol Juan aquí en 1 de Juan 2:18. Hijitos, dice, ya es el último tiempo. Así o más claro. ¿Qué dice? Ya es el último
tiempo. ¿Y cuándo lo dijo? En el primer siglo. Entonces, los últimos días van desde la primera venida del Señor Jesucristo y terminarán con la segunda venida. Ya estamos viviendo los últimos días. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y otro verso más. Hechos 2:17 cita a Joel 2:28, diciendo que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Cuando dice Joel, y en los postreros días, ahí sí Joel hablaba del futuro. El profeta Joel hablaba de qué? De los últimos días. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo se cumplió eso? En Pentecostés. Y esos ya son que los últimos días. Entonces, mis hermanos, estamos ya viviendo en los últimos días. Pero nuestro versículo dice que Dios nos está preservando por su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, aquí no está hablando de los últimos días como el periodo, ni siquiera está hablando de los últimos acontecimientos que vendrán después, sino está hablando del último día, del tiempo final, del último día. ¿Cuándo es el último día? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Está poniendo nuestros ojos en la segunda venida de Cristo, en ese día, una sola venida, en ese día, cuando Él venga a juzgar a todos los que le rechazaron y a recompensar a los que creyeron en Él. Dios nos da la fe para creer en Él y luego nos recompensa por creer en Él. Dios nos da todo. Y todo esto ocurre en su segunda venida. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y mira, ¿cómo va a ser juzgado? Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que Dios tenga misericordia de todos los que estamos escuchando el Evangelio de Cristo. Porque si no se arrepiente y no cree en el Señor Jesucristo, dice aquí, en el día final, la palabra le juzgará. Escuchaste que eras un pecador por la palabra de Dios. Escuchaste que Cristo vino a morir por los pecados y no tuviste fe. La palabra lo va a juzgar. Pero bueno, aquí en este versículo Pedro no nos quiere hablar del juicio. Pedro nos está hablando de ¿qué? De la salvación, de nuestra herencia. ¿Sí? Juan 6:39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Gracias a Dios. Estas verdades forman parte de nuestro cuerpo doctrinal de fe. Pidámosle a Dios que por su poder afirme estas verdades en nosotros. ¿Sí? Creo, pero ayúdame en mi incredulidad, Dios. Sígueme ayudando. Por tu poder. ¿Amén? Por tu poder. Muy bien. Entonces, estamos viendo que en este punto, de cuándo vamos a recibir nuestra herencia, es en el día final. Y si vemos, este punto es el último punto que vimos el domingo pasado, cuando vamos a recibir nuestra herencia. O sea, este punto 3 coincide con el punto 5 del domingo pasado. Y gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque el domingo pasado traía 2 hojas que por causa del tiempo ya no las vi, y aquí vamos a ver parte de lo que íbamos a ver. Entonces, gracias a Dios por su providencia. Amén. Entonces, ¿cuándo es ese último día? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 51 al 52 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, glorificados. ¿Qué dice? En un momento, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué quiere decir?
ya no hay más, ¿verdad? Ahí se cierra este tiempo. ¿Y qué viene? La eternidad, la gloria eterna. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, seremos glorificados. Y lo dice más aquí, 1 Corintios 15, 23 al 26. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Esta palabra se refería a esa primer cosecha. O sea, Cristo es el primer hombre, siendo Dios, siendo hombre, que resucitó para no morir jamás. Cristo es esa primer cosecha de una gran cosecha de resucitados que vendrá en el día final. Pero si Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida, en el día que final. ¿Y qué dice? Luego, el fin. ¿Y cuál es el fin? El fin de este presente siglo malo. ¿Y qué sigue? La vida eterna, el siglo venidero. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo reina hoy. Cristo reina hoy. ¿Y ese reino a quién lo va a entregar? Al Dios y Padre. ¿Y cuándo lo va a entregar? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo reina hoy. Y todos aquellos que son hoy parte de la simiente espiritual de Satanás, que pasarán a ser parte de la simiente espiritual de la mujer, serán vencidos con el Evangelio. Serán derrotados con el Evangelio. Pero en el tiempo final, Satanás, sus huestes, la muerte, serán derrotados. Y dice el 1 Corintios 15, 26, y el postrer, el último, vean, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando la muerte sea destruida, en el reino eterno ya no habrá más muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y cuándo va a ser destruido el último enemigo? 1 Corintios 15, 56, 50, nos dice la respuesta. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Qué es esto? Cuando seamos glorificados. ¿Y cuándo seremos glorificados? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbidaré la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero si ya no hay pecado, porque seremos glorificados, la muerte ya no tiene un aguijón. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. ¿Y cuándo va a ser destruido? Cuando el Señor venga y glorifique nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué sigue? La gloria eterna. Amén. Entonces, ya para cerrar, mis hermanos, nosotros sabemos, como aprendimos de las primeras exposiciones de Primera de Pedro, sabemos por el contexto histórico que a quienes se está dirigiendo esta carta es a cristianos que están sufriendo por su fe. Pero hasta este punto, Primera de Pedro, desde el 1 hasta el 5, noten que Pedro no ha hablado nada de sufrimiento. ¿Sí lo ven? Apenas en el siguiente versículo, que es el 6, ahí va a empezar a hablar de las pruebas. Pedro sabe lo que está pasando, pero él ya nos dejó. ¿Cuánta enseñanza nos dejó, mis hermanos, en estos primeros 5 versículos? Muchísima enseñanza. En verdad, había unos versículos que dije, de aquí voy a dar 3. Ya les dije. Me dice mi esposa, piénsale. Ok, vámonos uno a uno. hay tanta enseñanza, pero no ha empezado Pedro a hablar del sufrimiento. Entonces, ¿para qué Pedro nos ha enseñado todas estas verdades gloriosas? ¿Para qué? Pedro nos está instruyendo para saber cómo animarnos y consolarnos en medio del
sufrimiento. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú cómo consuelas a alguien? Imagina por un momento que alguno, por causa de Cristo, pero me refiero, pero porque llega a la cárcel, está en la cárcel. ¿Cómo lo consuelas? Llegas y le dices, no te preocupes, vas a salir pronto. ¿Y tú cómo sabes si va a salir pronto? Entonces, ¿qué nos dice aquí Dios? Que no usemos nuestras propias opiniones para consolar a otros. Que usemos ¿qué? La palabra de Dios. Que usemos la doctrina que estamos aprendiendo. Eso es lo que anima a un creyente. Entonces, si regresamos a este ejemplo, si un hermano por causa de Cristo está en la cárcel, ¿qué le vas a decir tú? Eres un extranjero y peregrino. Y porque amas a Dios es porque ahorita estás sufriendo. Y porque estás sufriendo, eso indica que vas camino ¿a dónde? A la gloria. ¿Sí? Recuérdale que Dios lo amó desde la eternidad. Que por su grande misericordia lo hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, porque Cristo vive. Recuérdale que aunque ahorita esté en prisión, tiene una herencia en los cielos reservada para él, que es incorruptible, que nunca se marchita. Recuérdale eso, que está resguardada en una fortaleza en los cielos, y que ahorita mismo, mientras él está ahí en prisión sufriendo, él está siendo guardado por el poder de Dios para que su fe no falte. Recuérdale todo esto, que vendrá ese día cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y le glorificará su cuerpo y lo resucitará y entrará a la gloria eterna. Recuérdale todo eso y ¿sabes qué va a pasar con él? Si es un creyente y por Cristo está ahí, va a dar gloria a Dios, va a cantar himnos a Dios, como le hizo Pablo cuando estaba encarcelado. Amén. Entonces animémonos cuando venga el sufrimiento, cuando vengan las pruebas, por causa de Cristo. Y qué mejor manera de animarnos recordándonos que Cristo viene. Amén. Qué mejor ánimo que poner nuestros ojos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú vives a la espera del Señor Jesucristo. Es tu anhelo decir, ven pronto, Señor Jesús. Dios quiera que sí, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y con Él viene toda nuestra herencia. Viviremos para siempre con nuestro Rey glorificado. Amén. Amén. Cerremos. Padre, gracias por tantas verdades, Señor, que nos enseñas en tu palabra. Y reconocemos que apenas nos estamos asomando, Señor. Tu palabra es como un océano y lo que conocemos de ti es como una gota de agua, Señor. Pero gracias porque con esto que conocemos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te amamos, Señor. Que este conocimiento tuyo nos lleve a obedecerte y a crecer en santidad, Padre. Que no nos enorgullezca, reconociendo que si nos abres el entendimiento es por tu pura gracia y misericordia, Padre. Y gracias porque Cristo resucitó de entre los muertos, porque Cristo resucitado es el que nos abre las Escrituras para poder entenderte, Padre. Gracias porque con tu gran poder, con ese poder que abrió ese mar en dos, con ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese gran poder es el que guarda nuestra fe. Gracias porque ese es el gran poder que nos hace perseverar hasta el fin, Señor. Y sabemos que así lo haremos porque esa promesa nos dejas en tu palabra, Señor. Y te rogamos eso, Señor, que por tu poder afirmes esa verdad en nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, eso. Y sé que lo harás porque te estamos pidiendo algo que es conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a perseverar, Señor, a no dejar de congregarnos como muchos tienen por mala costumbre. Ayúdanos, Padre, a estar aquí congregados en tu nombre cada domingo, Señor. Un domingo a la vez, Padre. Aquí recibimos nuestro pedazo de gloria, nuestro maná celestial. Aquí aprendemos de ti para salir y hacer frente en medio de este mundo lleno de tentaciones y de pecado. Separa nuestros ojos de este mundo. Pon nuestros ojos en Cristo, en su gloriosa venida, Padre. Te lo rogamos, Señor. Gracias por esa obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Amén.